Lectura del libro Yo, hambre y agresión de Fritz Perls. Capítulo 8. La neurosis. He mencionado repetidas veces que nuestro organismo no está en situación de concentrarse en más de una cosa a la vez. Esta deficiencia basada en el fenómeno fondo-figura se ve resarcida en parte por la tendencia holística de la mente humana, por el esfuerzo de simplificación y unificación. Toda ley científica, todo sistema filosófico, toda generalización se basa en la búsqueda del común denominador de un hecho idéntico a cierto número de cosas, dicho con pocas palabras, por la Gestalt común a cierto número de fenómenos. Se objetará que cierto número de personas pueden concentrarse en varias cosas a la vez. Esto no es verdad. Pueden oscilar rápidamente entre diferentes ítems, pero no he encontrado a nadie que, por ejemplo, pueda en la práctica colocar atención por igual a todos los estímulos. La creación de nuevas totalidades no se realiza por fusión sino por medio de luchas más o menos violentas, aunque habremos de dejar gran parte de este tema para el capítulo sobre las funciones del ego. Podemos señalar aquí el hecho de que, por ejemplo, las guerras condujeron con frecuencia a la creación de formaciones más amplias o unificación de masas. Esta unificación podría ser extensiva o intensiva, aunque después de la Primera Guerra Mundial, Rusia en conjunto no se expandió. La estructura interna coherente se hizo claramente más integradora y fuerte, mientras que la expansión actual de Alemania, 1942, es cualquier cosa menos integradora. Las leyes de conflicto y de integración se evidencian en la relación entre individuos, lo mismo que en la relación entre grupos y se aplican igualmente a la interdependencia entre individuo y comunidad. El conflicto más importante que puede conducir o bien a una personalidad integrada o a una neurótica es el conflicto entre las necesidades sociales y biológicas del hombre. Lo que es bueno y malo se llama con más frecuencia conecto y erróneo desde el punto de vista social. Puede no ser bueno y malo, sano o no sano, para el organismo. Frente a las leyes biológicas de la autorregulación, la humanidad ha creado la regulación moral, la regla ética, el sistema de conducta conforme a normas. Originalmente, los jefes, reyes, sacerdotes, etc., formularon la ley para simplificar su gobierno y más tarde las clases gobernantes siguieron esta rutina. Sin embargo, cuando se violaba hasta un punto insoportable el principio de la autorregulación, se producían revoluciones. Después de advertir este hecho, las clases privilegiadas tuvieron cada vez más en consideración las necesidades de las clases gobernadas, al menos hasta el punto de prevenir las revoluciones. De ordinario se llama a este sistema democracia. Bajo el fascismo se frustran las necesidades más vitales de amplios grupos en favor de un pequeño grupo gobernante, mientras que en el socialismo y en la Carta del Atlántico el máximo objetivo es la liberación general de la necesidad. Deberían recordar esto los que colocan en la misma categoría al fascismo y al socialismo. La única esfera en la que ambos son idénticos es en su estimación del holismo, totalitarismo y economía planeada. A pesar de la uniformidad relativa de los seres humanos, si alguno tiene su corazón en el lado derecho o tiene 6 dedos en vez de 5, se le considera un monstruo. Y un hombre con dos bocas, un ojo, se llega a los límites de la imaginación. No es posible uniformar la conducta de cada miembro de un grupo. Algunos individuos
no pueden someterse a las exigencias que se les impone y se les llama criminales. Cuando no encajan en el modelo general suscitan la ira de sus gobernantes. Sigue el castigo, ya sea para educar a los criminales o para provocar terror y miedo en sus compañeros para que éstos no lleguen a ser desobedientes, malos. Sin embargo, con mucha frecuencia el autocontrol socialmente exigido puede lograrse tan solo a costo de desvitalizar y deteriorar las funciones de grandes partes de la personalidad humana, a costa de crear neurosis colectivas e individuales. El desarrollo religioso y capitalista de la sociedad es responsable de la mayor parte de la creación de neurosis colectivas, de las cuales las guerras suicidas que ahora recorren el mundo son síntomas. El mundo se ha vuelto loco, me dijo una vez E. Jones, pero gracias a Dios hay treguas. Por desgracia, estas treguas son como la oscilación de un péndulo que reúne fuerzas para llevar a cabo un nuevo progreso, la oscilación del siglo XX. La naturaleza infecciosa de la neurosis se basa en un complicado proceso psicológico en el que desempeñan un papel el sentimiento de culpa y el miedo a ser proscrito, lo mismo que el deseo de establecer contacto, aunque sea un pseudo contacto. El adicto a los estupefacientes induce a otros a entregarse al mismo hábito. Las sectas religiosas envían misioneros para convertir paganos, y el idealismo político tratará de convencer a todo el mundo, por todos los medios posibles, de que su manera de ver particular es la única correcta. Si te niegas a ser mi hermano, me veré obligado a romperte el cráneo. Un ejemplo sencillo de la difusión de la infección neurótica lo proporcionó un semanario de Londres. Los miembros de una tribu pagana practicaban relaciones sexuales antes del matrimonio. Intervinieron los misioneros declarando que esto era un pecado. El observador describe cómo estas personas inocentes y francas se hicieron tímidas. Evitaron a los misioneros y llegaron a ser mentirosos e hipócritas. Podemos suponer que más tarde no solo evitaron al misionero, sino también a la continuidad y al final ocultaron sus necesidades sexuales hasta a sí mismos. Cuando toda una ciudad se pone a cantar palabras mágicas, a hacer gestos mágicos y a llevar ofrendas a seres sobrenaturales, con la esperanza de que esto hará propicios a los dioses y ayudarán a terminar con la sequía, y todos tienen fe en la eficacia de este procedimiento, ninguno se dará cuenta de la estupidez de esta conducta, de la locura de esta neurosis colectiva. Pero si un individuo despierta y vuelve sobre sus sentidos, entrará en conflicto con su medio ambiente y se encontrará aislado de la familia y amigos, como figura en contraste con el fondo de la comunidad y un objeto de hostilidad y persecución. Posiblemente desarrolla una neurosis individual a través de un proceso que no puede ser plenamente comprendido sin conocer el carácter paranoico. La comunidad será agresiva con el hombre que duda de su ideología y hará todo cuanto pueda para herirlo, y él, a su vez, cuando es incapaz de devolver el golpe o reprimir su agresión, o la proyectará sobre sus adversarios, transformando así una persecución real en manía de persecución y miedo. De esta forma, proscrito se retira del mundo y pierde contacto, y cuantas menos ocasiones tiene de satisfacer sus necesidades sociales y más privados de satisfacciones están sus instintos, más grande se hace la viciosidad del círculo neurótico. Hay dos formas opuestas posibles de cura: la autoplástica y la aloplástica. O renuncia a su herejía y vuelve como hijo pródigo
al seno de la neurosis colectiva. Esto es difícil después de que ha logrado su comprensión o logra convertir al resto de la comunidad a su forma de pensar. Esta cura aloplástica exitosa, atrayendo a los demás a su lado, no solo significa una justificación de su existencia, un restablecimiento de contacto, sino también un paso en el desarrollo, regresión a la naturaleza y salud y progreso hacia un conocimiento más amplio. Este proceso corresponderá al tratamiento de la neurosis individual. Se debe detener el progreso de la neurosis y estimular la regresión a los niveles de salud biológica. No debe ofenderse el lector si a veces me refiero a él como un neurótico. Si el saco no le queda, no necesita ponérselo. Pero como vimos, en una civilización neurótica es posible que nadie haya escapado a una u otra distorsión en su personalidad. Negar los hechos desagradables, aunque ahorra malestar, crea la ilusión de su no existencia. La mayoría de la humanidad tan solo puede elegir entre neurosis individual o colectiva, por ejemplo, religión, o criminalidad individual o colectiva, gangsterismo, hitlerismo, o una mezcla de los dos, por ejemplo, la mayor parte de los casos de delincuencia juvenil. El hombre está aprisionado entre el diablo de la criminalidad y el honor mar de la neurosis. Es casi imposible evitar los peligros del deterioro social o biológico. En esta situación desesperada el hombre ha desarrollado innumerables instrumentos para protegerse de ambos peligros. Entre las salvaguardias contra las malas acciones encontramos a la policía y la conciencia, contra la neurosis, el grito por la naturaleza, y salidas como los carnavales, los países católicos romanos. Sin embargo, es posible una existencia tolerable si aplicamos instrumentos de seguridad para evitar los peligros reales. La apreciación de qué peligros son reales y cuáles imaginarios, y la aplicación de este juicio es característica del individuo sano. Todo el que ha experimentado alguna vez pesadillas o miedo al caminar por el bosque oscuro, cuando cualquier chasquido de una rama, todo crujido de las hojas parece anunciar un enemigo que se aproxima, se dará cuenta de los sufrimientos innecesarios que nos impone esos peligros imaginarios y reales. La evitación biológica de contacto peligrosos con frecuencia es importante para la autopreservación y también para la preservación de cosas con las que nos identificamos, que están dentro de nuestros límites del ego y son por ello valiosas para nosotros. Cualquier cosa que amenaza, deteriora el todo o partes de la personalidad es percibido como un peligro, como algo hostil que ha de ser aniquilado, ya sea por medio de la destrucción o la evasión. Se puede observar una gran variedad de acciones dirigidas a evitar conductas indeseables, siendo las principales la protección y la huida. Encontramos en la guerra defensa activa, resistencia personal, y huida activa, echar a correr. Excavar, camuflaje y huida parcial, retirada estratégica de acuerdo con planes, resistencia mecánica, cascos de acero, fortificaciones y huida mecánica, vehículos. Proteger la retaguardia en un combate mientras se realiza una retirada es una combinación de huida y defensa. En forma clara, destacan fundamentalmente dos cursos de desarrollo en la guerra, y esto tiene también aplicación a la competencia comercial, la intriga política, la criminología, la formación de carácter y la neurosis. La combinación del ataque y la defensa, por ejemplo, los cañones y coraza del ataque, y la respuesta
a nuevas armas de ataque con defensas adecuadas. Los animales evitan los peligros con ayuda de su piel y sus derivados, caparazones, cuernos, sentidos, etc. Recurren a la huida por medio del sistema muscular, corriendo y volando. Tienen a su disposición camuflaje, mimetismo y otros medios de engañar a los ojos del enemigo. Al parecer, aparentar estar muerto, disimular en animal inmovilizado, pretende que no se le haga caso. El pulpo aplica la técnica de la niebla para escapar. La rata se desliza en su agujero, etc. Al ser más complicado el desarrollo del organismo humano, los medios de evitación también llegan a ser más diferenciados. En la esfera legal, la tarea de la defensa con frecuencia es más complicada que la del agresor, el fiscal, el mismo defensor de la ley, que a su vez defiende a la sociedad contra los criminales, que podrían haberse defendido a sí mismos de la inanición. En psicoanálisis, expresiones tales como neurosis defensiva y fobia demuestran que Freud trató de clasificar las neurosis según los medios de evitación, pero no llevó a su conclusión este intento, como puede verse por el uso de expresiones como neurosis obsesiva o histeria. Anna Freud ha demostrado la dinámica defensiva de la personalidad consciente como una ley general. En realidad, la defensa abarca una amplia proporción de evitación. La desventaja de la evitación es el deterioro de la función holística. Con la evitación, nuestras esferas de acción y nuestra inteligencia se desintegran. Todo contacto, ya sea hostil o amistoso, acrecentará nuestras esferas, integrará nuestra personalidad y, por asimilación, contribuirá a nuestras facultades, mientras que no esté cargado de un peligro insuperable, mientras que haya posibilidad de dominarlo. Tengas en cuenta una contradicción aparente, la evitación de aislamiento. Su mejor representante es la persona que no puede decir no y que en apariencia no tiene miedo a establecer, sino más bien de perder contacto. A esto tengo que decir que el contacto incluye su opuesto dialéctico, el aislamiento. Esto solo quedará en claro cuando se discutan las funciones del ego. Sin el componente del aislamiento, el contacto se convierte en confluencia. Hasta los aislacionistas americanos de 1941 querían mantener contacto comercial, al mismo tiempo que evitaban el choque con el eje. Exactamente lo mismo puede aplicarse a la persona que no puede decir no. Su tendencia es evitar hostilidad. Los medios de evitación son hasta tal grado múltiples que difícilmente es posible reducirlos a algún tipo de orden. Sin embargo, podría merecer la pena abordar el problema dialécticamente. Podemos registrar en un esquema, aunque incompleto, a los medios que tienden hacia la aniquilación, que tienen una función sustractiva. B. Lo opuesto, la función más, los crecimientos o adiciones hipertróficos. C. Cambios y distorsiones. Las funciones cognitivas o disyuntivas se dan siempre en forma simultánea, pero esto resulta evidente solo en la categoría C, mientras que en A o B, ya sea la adición o la sustracción, está en primer plano de forma espectacular. A. Sustracción. Dentro de sustracción encontramos 1. Escotoma, 2. Selectividad, 3. Inhibición, 3. Represión. Quinto, huida. B. Adición. Encontramos 6. Sobrecompensación,
7. Armadura. 8. Obsesiones. 9. Proyección permanente. 10. Alucinaciones. 11. Quejas. 12. Intelectualismo. 13. Discoordinación. C. Cambios. 14. Desplazamiento. 15. Sublimación. Muchos rasgos de carácter. 17. Síntomas. 18. Sentimientos de culpa y ansiedad. 19. Proyección. 20. Fijación. 21. Indecisión. 22. Retroflexión. Bueno, dentro de la sustracción, el medio más sencillo de aniquilación es el escotoma, punto ciego, apagamiento de las percepciones. Es esta una de las tretas de conjuro ya mencionadas, empleada en situaciones en las que es imposible la aniquilación real. Al pretender no oír o no ver, la fuente de molestias parece desaparecer. Los niños frecuentemente cubren sus ojos u oídos con sus manos, manifestando el origen de la política e hipocresía de la ostra que puede caracterizar muchas de sus acciones futuras. Se encuentra una compensación de escotoma en la enfermedad de Korsákov, en la que se llena un vacío de la memoria con sucesos imaginarios. Segundo, la selectividad es un medio para evitar un punto de vista objetivo cuando es dictada por necesidades orgánicas. La selectividad pertenece a la base biológica inalterable de nuestra existencia, pero su aplicación arbitraria conduce a medidas vedadas que son más peligrosas que las mentiras. Se aplica en la propaganda y en la cortesía, en las noticias y rumores de guerra, el pensamiento anhelante y la hipocondría, y alcanza su punto culminante en la mentalidad del carácter histérico y paranoico. Se tiene la impresión de que Freud, del concepto bersoniano del inconsciente, seleccionó el pasado, la causalidad, mientras que Adler acentuó en el futuro y la determinación. 3. En la inhibición se retiene alguna expresión que debería salir del campo intraorgánico, se inhibe pero no se exhibe. Al evitar, por ejemplo, llorar, se obedece la exigencia social de autocontrol. La desventaja es que esto con frecuencia lleva a síntomas histéricos. La expresión inhibida puede parecer egocentrismo. Cuarto, el psicoanálisis ha demostrado una y otra vez las represiones significan evitar la conciencia inmediata. A la larga, nada se logra trasladando un impulso del campo consciente al inconsciente. Quinto, la huida es de las evitaciones más conocidas, pero nadie puede huir de sí mismo. El escapista nada gana y lleva consigo sus problemas no resueltos, la huida hacia la enfermedad y hacia el futuro. Al menos por lo que respecta al soñar despierto, ha sido desenmascarada por el psicoanálisis, pero su opuesto, la huida del presente hacia el pasado y hacia causas, en realidad ha sido apoyado por el freudismo. B. Adición. Tercero, la adición más ampliamente conocida es la sobrecompensación. Adler. Se debe evitar el desagradable sentimiento de inferioridad. Se edifica alrededor del punto vulnerable un muro de opuestos a inferioridades específicas y el resultado es una multitud de medidas protectores, aunque sean por completo superfluas. La protesta masculina, el deseo de un pene tiene que salvaguardar esas actitudes que muchas mujeres innecesariamente consideran debilidades. S. Radio. Cuarto, la armadura, Reich, manifiesta una estructura similar, cierto número de contracciones musculares que da como resultado discoordinación y torpeza se producen para evitar la expresión de energías vegetativas indeseadas. Con esto Reich quiere decir en apariencia todas las funciones excepto las motoras. En neurosis obsesiva, quinto,
En neurosis obsesiva, la evitación de contacto con objetos prohibidos, por ejemplo, la suciedad, y la evitación de algunos deseos, por ejemplo, las tendencias agresivas, crea un neoplasma mental de ceremonias y acciones aseguradoras. Se detiene el desarrollo de grandes partes de la personalidad. Sexto, que las proyecciones permanentes, como la creación de dioses, son una adición es algo obvio para todo el que no da la vuelta a este hecho, que cree que estos dioses han creado al hombre. Pero aún, en el caso del creyente, la religión sigue siendo una ficción como si, algo que puede percibirse comparando a una persona piadosa con un psicótico que sufre ilusiones religiosas, que experimenta a Dios como una realidad personal. La religión tiende a obstaculizar el crecimiento de la humanidad, tiende a mantener a los creyentes en un estado infantil. Somos todos hijos de un Padre, Dios. Décimo, las alucinaciones son actividades de adicción que encubren y por ello evitan la percepción de la realidad. La mujer que lleva un trozo de madera y se dirige a él como su hijo, evita darse cuenta de la muerte de su hijo. 11. El quejoso ha añadido un muro de lamentaciones a su existencia. Prefiere entregarse a sus quejas que actuar. 12. El intelectualismo es una hipertrofia mental y de ningún modo identifica a la inteligencia, cosa que muchas personas no quieren admitir. Es una actitud destinada a evitar conmoverse profundamente. 13. Según F. M. Alexander, muchas de nuestras acciones están acompañadas de una enorme cantidad de actividades superfluas, y este exceso es el resultado de evitar la apreciación sensorial y se presenta como un disco ordenación. En este grupo las funciones de más y menos están mezcladas o se realizan cambios simples. 14. En el desplazamiento evitamos el contacto con el objeto original, dirigiendo nuestra atención hacia otro menos objetable. No se trata de que el señor X se le viene encima un desplazamiento de una figura paterna por un tío, sino que el señor X intencionalmente desvía su interés del padre hacia el tío. 15. La sublimación se parece al desplazamiento en cuanto que sustituye una acción por otra, por una más objetable. En este caso se ha de evitar la acción directa original. Parece problemático saber si está justificado llamar al desplazamiento una función patológica y a la sublimación una función sana. 16. Dos ejemplos pertenecientes al grupo de carácter y sus funciones más menos. Una persona excesivamente limpia quiere evitar el contacto con la suciedad, pero al mismo tiempo sigue muy intensamente en todas las ocupaciones relacionadas con la suciedad, lavado, afán hipertrofiado por descubrir las manchas más pequeñas, etc. Al fanfarrón fácilmente se le desenmascara como un cobarde, en cuanto se encuentra con alguien que se niega a intimidarse. Este rasgo de carácter sufrirá inmediatamente un colapso. La conciencia más austera, en cuanto se le ataca apropiadamente. Igualmente, pierde su arrastre sobre sus víctimas. 17. La función más o menos de los síntomas puede captarse en el siguiente ejemplo. Una mujer manifiesta una parálisis funcional en su brazo derecho. Esta parálisis, aunque en sí es una deficiencia, ella la experimenta como un factor adicional. El análisis revela que es irritable y todavía molinada a abofetear a su hija mayor. Al paralizar su brazo, evita la expresión de su temperamento, aniquila la tentación de abofetear a su hija en la cara. 18.
estar libre de sentimientos de culpa y ansiedad es, según una concepción psicoanalítica muy primitiva, todo cuanto se requiere para curar una neurosis. Ciertamente son fenómenos muy desagradables. Los sentimientos de culpa, basados en la agresión proyectada, impulsan al pecador hacia la evitación. No lo haré otra vez. Pero con frecuencia, lo mismo que en el caso del alcoholismo crónico, esos sentimientos de culpa, aunque se sienten con gran intensidad de momento, no poseen consecuencias duraderas. Sobornan a la conciencia o al medio ambiente de momento, pero muy pronto pasan a segundo plano en cuanto ha cambiado la situación una vez que ha pasado la resaca. Trataremos de la ansiedad en el próximo capítulo. 19. La proyección, por ejemplo de la agresión, sustrae a la personalidad ciertas cantidades de agresión, pero añade esa misma cantidad al medio ambiente. Se evita la conciencia de ser agresivo, pero se añade miedo a la propia vida. 20. El fenómeno de fijación ofrece al observador causal tan solo su carácter hipertrófico. El tremendo apego, amor excesivo, odio reprimido o sentimientos de culpa a una persona o situación, por ejemplo la familia. Con esta fijación siempre se presenta el opuesto, evitar contacto con cualquier cosa fuera de las fronteras de la fijación. No resulta fácil determinar qué es lo primero, la gallina o el huevo, el miedo al contacto exterior o el agarrarse a situaciones familiares. 21. El ejemplo perfecto de la tensión entre más y menos lo proporciona la indecisión, según las observaciones de Karl Landauer. Los niños muy pequeños manifiestan poca inclinación a evitar peligros. Los peligros son fascinantes y el niño corre hacia ellos, sin embargo, pronto aprende a evitar su actitud, a huir. En un estado de indecisión nos desgarra el deseo de acercarnos y el impulso a huir, el contacto y la evitación. Pero en cuanto un lado de la balanza sube por encima del otro, se soluciona el conflicto, desaparece la indecisión. 22. Trataremos de la retroflexión extensamente más adelante. El objeto de todo tratamiento, ya sea psicoterapéutico u otro, es facilitar el equilibrio orgánico, restablecer las funciones óptimas, retirar las adiciones y compensar las deficiencias. El psicoanálisis se esfuerza por rellenar la personalidad consciente añadiendo aquellas partes que fueron rechazadas o reprimidas o proyectadas. Volver a adquirir conciencia es idéntico a la anulación de un gran número de evitaciones. Para Freud, la evitación o aceptación de la conciencia es más que un cambio de una característica, es la coordinación de los sistemas de conciencia e inconsciencia. El material inconsciente cambia de lugar bajo ciertas condiciones, especialmente durante el psicoanálisis. Este aspecto llamado tópico puede aplicarse también al ciclo instintivo y tiene un valor práctico que la enumeración anterior de evitaciones. Sirve especialmente para llegar a conocer los diferentes medios de evitación, demostrando la incidencia simultánea de ventaja y desventaja, la imposibilidad de lograr cualquier resultado valioso a través de la evitación neurótica. En el capítulo 5 demostramos que existe un ciclo para lograr el equilibrio orgánico, el que hemos llamado metabolismo del organismo del mundo y que está constituido por 6 eslabones. Estos eran, primero, el organismo en reposo, segundo, el factor perturbador, que puede ser A interno o B externo. 3. La creación de una imagen o realidad, función más menos, y fenómeno fondo-figura. Cuarto, la respuesta a una situación dirigida hacia. Quinto, una disminución de tensión que produce.
Sexto, el retorno del equilibrio orgánico. Se perturba este metabolismo en cuanto se interrumpe su ciclo en cualquier punto, del mismo modo que puede interrumpirse en cualquier parte una situación eléctrica. Puede romperse el contacto de los cables en los encendedores o en la misma bombilla. Respecto al ciclo instintivo, descubrimos la interrupción, la evitación de contacto en cualquier parte menos primero, en el organismo en reposo. En este punto cero no surge el problema de la evitación. Tomar el aburrimiento o la depresión como punto cero es un error, ya que ambos son evidentemente situaciones emocionales, factores perturbadores, resultado de ciertas inhibiciones. Si tomamos el instinto sexual como ejemplo, encontramos un número notable de medios bien conocidos para evitar sus exigencias. Descubrimos al seguir el ciclo instintivo, el adiestramiento ascético, el deseo de ser castrado, la evitación de alimento y bebidas estimulantes, todo arsenal de opresiones ideológicas, especialmente religiosas, escotomización, confundir los impulsos sexuales con otra cosa. ¿Qué medios tiene el esposo o la esposa al que se ha dirigido una demanda sexual para evitar su deber? La racionalización, excusas, los síntomas, dolores de cabeza, la defensa muscular, vaginismo, fingimientos, demasiado cansado, evitar situaciones, artificios múltiples, dormitorios separados, evitar estimulación, descuidar el arreglo personal, la defensa activa, irritabilidad, ridículo. Supresión de la fantasía, tabúes religiosos, ocupaciones que distraen la atención de las formaciones de imágenes sexuales, evitar la realidad, no buscar al objeto del amor, desarrollar una actitud supercrítica, desviar el impulso sexual hacia canales inadecuados, masturbación, visitas a prostitutas, perversiones. Cuarto, evitar los sentimientos sexuales o las actividades sexuales en las situaciones eróticas, desensibilización genital, frigidez, armadura, tirantez muscular, distracciones de la atención, pensar en otra cosa, desplazamiento, hablar o hacer algo no sexual, huida, escotomización y proyección. Quinto, la ausencia de orgasmo satisfactorio, W-Reiki, impide un descenso adecuado de la tensión sexual. Esta actividad sexual insuficiente podría deberse a una incapacidad para sobrellevar las sensaciones unidas a la atención o la tensión del orgasmo, atajo, eyaculación precoz. Otros medios para impedir el orgasmo satisfactorio son la sublimación, evitar las consecuencias, coitus interruptus, miedo a perder energías, retener el semen. Con frecuencia se evitan las emociones y el exceso de excitación bajo el influjo inhibitorio de la vergüenza, falta de concentración, miedo a ser molestado, entre otras distracciones. Pensar es otro medio de evitar tensión sexual. En la mayoría de estos casos no se alcanza la satisfacción y por ello la situación permanece incompleta. Esto, a su vez, conduce a irritabilidad sexual permanente, un hecho que probablemente indujo a Freud a considerar la libido, entre otros significados, como una energía libre, flotante, que puede causar estragos fuera del ciclo de la satisfacción del instinto sexual. Sexto, cualquiera de estas actitudes de evitación impide el retorno del equilibrio orgánico. Una vez más encontramos una enumeración desorientadora de posibilidades que nos dejan insatisfechos, incapaces de descubrir una ley simplificadora. Si comenzamos de nuevo, encontramos originalmente exigencias sociales e instintivas, no causas, ya que las respuestas difieren para diferentes grupos. A estas exigencias, por ejemplo, los 10 mandamientos, el canon de conducta, los requerimientos de la conciencia, del medio ambiente e igualmente los impulsos instintivos.
responden el organismo con emociones, miedo, vergüenza y similares, cuando no se pueden aceptar inmediatamente las exigencias. La exigente institución social impulsa la aceptación de sus demandas con castigos y premios, con amenazas y promesas. Para evitar el castigo y conseguir el premio, se evitan las acciones desaprobadas, las exigencias del organismo, hambre, necesidad, sueño, etc., no son menos intensas y dolorosas que las de la sociedad. De ahí la frecuencia del conflicto social neuróticos, externos e internos. Hasta ahora, el proceso es simple, tan solo llega a hacerse confuso debido a la multitud de evitaciones que entran en escena. La técnica de evitación varía mucho según la situación y los medios de que dispone. Una mujer casada tiene un amante. El esposo, normalmente, se opone con energía. Ella podría decidir evitar definitivamente a su amante o evitar que se la vea con él, o en caso de ser descubierta, podría desmayarse para evitar la explosión de cólera de su esposo, pero dado el caso, al recobrar el sentido podría inventar mentiras o reprocharle algo, evitando con ello sentimientos de culpa o castigo. Pero si somete a sus exigencias, por ser su miedo mayor que su deseo, se hará fría y hostil, y evitará todo lo que podría proporcionarle placer a él. En cualquiera de los dos casos, él será el que sufra al final por haber basado su relación en exigencias y no en comprensión. De todo esto podemos sacar dos conclusiones. Primero, que la evitación es un factor general que se encuentra probablemente en todo mecanismo neurótico. Segundo, que rara vez y solo en el caso de un peligro real se gana algo por medio de la evitación.